Bien, estamos de vuelta con el experto en hidrocarburos César Gutiérrez. Vamos a conversar sobre qué es lo que está sucediendo en el mercado de la gasolina, cuáles son las predicciones respecto a los precios y sobre esta acusación, a mi parecer, un poco extraña acerca de que se estaría concertando los precios en este mercado. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Primero, hablemos un poco del tema de los precios, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? ¿En qué crees que termine esta cuestión? Bueno, en el mes de octubre una baja significativa de los precios del crudo. El crudo es el insumo más importante para las refinerías, es más o menos el 90% de los costos totales. Y con el 10% restante tienen que hacer el negocio las refinerías. Claro. Bajó el crudo, pero no bajó el combustible. Era obvio que lo que ocurre en las refinerías es que ellos adquieren volúmenes más o menos 60 días antes para realizarlo en combustible, 60 días después. Ese es el ciclo normal. Compraron caro y la sociedad ante la baja le pedían que vendas barato. Claro. Entonces, por lo tanto ellos, digamos, para cuidar la economía de sus empresas no lo hacían. Claro. Sin embargo, hay presión social y el público lo que entiende hoy, si ahora vale 80 el crudo y antes valía 100, ¿por qué no va a vender la gasolina con la disminución del precio del crudo? Claro, y es porque no están viendo que ellos en su momento compraron caro. Claro, pero siempre ocurre eso, o sea, siempre que hay un descenso de los precios, aquí en cualquier lugar hay una presión social por la baja. No todos los pueden hacer. Los que son solo refineros, que es el caso de Refinería La Pampilla, Rexol y Petroperú, el margen de acción es mínimo. Su utilidad neta, en el mejor de los casos, respecto a los ingresos brutos, llega al 2%. Ves desfilar 5.000 millones de dólares al año y no te quedan, en el mejor de los casos, 100 millones de utilidad neta. O sea, mejor meter la plata a una cuenta Por supuesto, pero por supuesto, si buscas un offshore mejor todavía. Claro. Entonces, ese es el negocio. Ahora, el tema es una falla estructural. O sea, una empresa refinera por sí sola, sin campo de producción, siempre padecerá eso y el mercado siempre verá lo que hemos estado viviendo. Claro. Sin embargo, la presión social hace que si el gobierno tiene miedo, empuja a la petrolera estatal a que baje el precio. Y el día 30 bajó el precio. Y por un tema de presión política, básicamente. Sí, bueno, salió el Banco Central de Reserva a decir cosas, a criticar la actitud que no bajaban los precios. Me parece una actitud un poco responsable porque entiende el negocio. Salió Gómez, que me sorprendió con el mismo discurso, y salió el expresidente García con el mismo discurso. Y que, digamos, y aquí había entre desconocimiento y demagogia. Claro. Y por lo tanto, pues, se sintió la presión y el día 30 la refinería a baja de precio. ¿Y qué pasó con Repsol? ¿Hizo lo propio? ¿No? Sí, o sea, nuevamente hacen lo propio. Petroperú publica... Porque no le queda otra, o sea, si su competidor está bajando el precio, él tiene que bajar el precio también. Porque ambos son más o menos la mitad del mercado cada uno. Claro. Entonces, el tema es que Petroperú, al segundo trimestre, que es donde hay información pública, la utilidad neta no llegaba al 1% de sus ingresos brutos. Increíble. Ahora la pregunta es, cuando haga esto, ¿cómo termina a fin de año? Mi pronóstico es que viene a futuro, situación más dura aún, porque tanto Petroperú como Rexol están adquiriendo compromisos financieros muy grandes, de miles de millones de dólares para modernizar sus refinerías. Sí. Y ahí el margen de acción del precio va a ser peor, no va a ser ninguna posibilidad porque tienes que pagar deuda. Entonces, o nos vamos acostumbrando, o debimos tomar otra opción, de repente no invertir y convertámonos en importadores de gasolina, que no es mala idea. Y de eso yo quería hablar. ¿Por qué no podemos ser simplemente importadores? ¿Por qué hay este prejuicio de que las cosas se tienen que producir en el país y es mejor que se produzcan en el país? Yo comparto esa idea, Enrique. Mira, normalmente existe una refinería cuando tú eres un gran productor de crudo y sería un contrasentido de enviar materia prima para que me venga producto terminado. Porque saldría más caro. Claro. Y realmente si tiene el recurso natural, ¿por qué no aprovecharlo para producir producto terminado? Pero no es el caso peruano. En el caso peruano, el 70% del crudo utilizado para producir combustible es importado. Entonces yo hoy día me pregunto, ¿para qué tenemos refinerías? Claro, la decisión de carácter político es perfecto, compitámonos en importadores y nos saldría hasta más barato. Hoy día, si hacemos una simulación de importación, el precio podría descender hasta 20%. 20% si nos convertimos en importadores. Claro. Entonces, y sin embargo estamos invirtiendo recursos que son pues de una empresa que al final del día la empresa es una empresa pública de todos, los estamos invirtiendo pues en un mal negocio. Y que lo conoce perfectamente el ministro Segura, porque cuando se toma la decisión para la modernización de la refinería de Talara, él fue el jefe del gabinete de asesores que conoce todas las cifras y él sabe que el precio con la modernización no va a bajar porque hay que pagar deuda. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? El tema es naturaleza política. Si yo hago eso, condeno a Petroperú con sus refinerías a cerrar y a Rexol a cerrar.
Y eso Ya. significa entre empleos directos e indirectos cerca de 12.000 despidos. Claro. Y ahí viene pues la decisión, mira, yo no puedo hacer eso en términos prácticos, entonces pues pongo plata Claro. para no caerme Ahora, como gobierno. Es Ese el interesante, tema. ¿no? De acuerdo, porque es interesante porque, digamos, el efecto neto sería positivo porque todos nos veríamos beneficiados con combustible más barato, ¿no? Pero un grupo de personas se vería perjudicada porque perdería su trabajo, a pesar de que probablemente el efecto neto por la reducción del precio de la gasolina podría generar más trabajos y todo, ¿no? Pero digamos, como políticamente es muy sensible cerrar una empresa pública, el tema pues termina, o sea, el gobierno termina apostando pues por la peor opción, ¿no? Claro, y mira, y el ministro Castilla cedió a eso, aconsejado y con las cifras por su jefe de gabinete de Sores de ese tiempo, Alonso Seguro, y ministro de Economía. Claro. Ellos cedieron a esa presión política. Si hubieran sido unos liberales perfectos, se hubieran pues puesto los pantalones Claro. y hubieran dicho, no lo hago. Sí, pues, complicado. Oye, y hay otro tema antes que nos gane el tiempo que está rondando. Hoy día salió en un par de periódicos la nota de que hay personas que dicen, a mí me parece que un poco aventuradamente, que existe concertación de precios en este mercado. ¿Qué nos dice sobre esto? Mira, las listas de precios, una pública, la de Petroperú, y no pública, la de Rexol, pero que la conocen los agentes del mercado, siempre han coincidido. El tema es que, pero ese no es el precio con que se realiza una operación comercial. En las operaciones comerciales, sobre el precio de lista, se pelea un descuento palmo a palmo. Ya. En mineras, en pesqueras y en las mismas estaciones de servicio. Entonces, si hay competencia, lo que ocurre es que da una mala señal que la lista de precios estén alineadas. Claro. Pero el producto final es que si hay competencia entre ambos actores porque se pelea mucho el descuento que le doy, que es lo que permitiría tener o no tener un De cliente. acuerdo. Además, el hecho que la lista de precios esté alineada no necesariamente supone una concertación. Todas las gaseosas cuestan, o casi todas las gaseosas cuestan pues $1.50, 2 soles, y eso no significa que haya concertación en el Claro, mercado de y gaseosas. Simplemente hay competencia, ¿no? Y se llega al mismo precio. El consumidor elige y el comerciante elige qué comprar. Y se pelean también un descuento por el comerciante. Es la misma lógica. De acuerdo, perfecto. César, muchísimas gracias, Gracias, por Enrique. ayudarnos a entender este tema. Bien, gracias por venir al Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.